Buenas noches amigos, están pasando muchísimas cosas en el mundo, pero vamos, sigo con la serie de la historia de la Guardia Civil y vamos por el capítulo cuarto. En 1921 se creó el primer museo de la Guardia Civil en el Colegio Infanta María Teresa de Madrid. En 1922 instaló su servicio radiotelegráfico para ofrecer un mejor servicio en las telecomunicaciones. Bien, en 1922 la Guardia Civil ya se podía comunicar por radio o por teléfono, pero se podían comunicar. La Guardia Civil, esto es una foto que sale en el reportaje, pero yo no he quitado nada, lo dejo tal cual. La Guardia Civil patrullando en la estación de Puigcerdá en 1929. La uniformidad ya conformada en 1909, después de más de 60 años inalterada, vuelve a revisarse en 1922. Y de nuevo en 1925, cambiando el viejo uniforme vistoso pero poco práctico por uno caracterizado por su color verde y con mayor comodidad y adecuación en las necesidades del servicio. Bueno, había que tener menos plumas, menos historia, menos cordones menos tonterías y ser prácticos. Y eso lo da la experiencia. Aviso, línea Si tú telefónica tienes que estar, desconectada. estás sí siempre, permanentemente, si tú tienes que estar pendiente de que el cordón no te se vaya, que el sombrero y la pluma no te se vaya, y cosas de estas, pues el delincuente te se va a escapar. Pero eso lo hace la práctica y la experiencia. Eso ha pasado en todos los los grupos policiales y militares del mundo. Hasta que no han dado con un uniforme ideal, no han parado de ir innovando hasta que lo aciertas. La Guardia Civil también estuvo en la Guerra del Rif, una foto preciosa que hay ahí. La Guardia Civil tiene un himno oficial desde el 19 de diciembre de 1929. Permerito. Hasta 1929 se había otorgado, escuchad, que esto Aviso, línea telefónica así desconectada. 24 horas al día. Hasta 1929 se había otorgado 438 cruces de la Orden Civil de beneficencia a guardias civiles individuales. Casi nada, amigos, casi nada. Prácticamente cada guardia civil tenía su medalla, su cruz, a la Orden Civil. Eso no creáis que es fácil de conseguir. El Real Decreto, por el Real Decreto de 4 de octubre de 1929 se le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia a la Guardia Civil en su conjunto por los innumerables actos de servicio abnegados, humanitarios y heroicos que los individuos pertenecientes al mismo han realizado con motivo de incendios, inundaciones y Aviso, línea salvamentos. telefónica Esto es desconectada. constante, 24 horas al día, desde hace varios días. Así tengo la cara. Con motivo de incendios, inundaciones y salvamentos de náufragos. Por todo ello pasó a ser referida como la Benemérita. Desde entonces, desde esa época, desde 1929, la Guardia Civil se conoce también como el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. 1931. Coincidiendo con la proclamación de la Segunda República, la Benemérita contaba con 30.000 efectivos. Bueno, yo aquí voy a hacer un comentario. Yo he hecho pocos comentarios, simplemente estoy contando la historia de la Guardia Civil.
pero sobre todo para la gente de izquierdas, para los comunistas, para los nacionalistas radicales, para los asesinos de la ETA, para toda esta gentuza, para toda esta gentuza, tened claro que la Guardia Civil siempre está del lado del poder legalmente constituido. ¿Habéis oído bien? O lo vuelvo a repetir. El benemérito cuerpo de la Guardia Civil siempre se pone de parte del poder legalmente constituido. Y aquí muchos comunistas, mucha gente de izquierdas, toda la gente de izquierdas, vais a alucinar. Durante los años 30 el cuerpo mantuvo la misma estructura y personal que en la época de la monarquía, aunque se vio inmerso en los conflictos sociales y la inestabilidad que caracterizaron al periodo. Claro, los años 30, estamos hablando de los años de preguerra civil. La guerra civil, emblema de la Guardia Civil durante la Segunda República. Si lo veis, es diferente. Buscadlo. Simplemente tenéis que molestaros en buscar, en rascar, que digo yo. Al estallar la guerra civil, en julio de 1936, el cuerpo se dividió entre las fuerzas de uno y otro bando, casi al 50%, aunque el inspector general del cuerpo, el general Pozas, se mantuvo fiel al gobierno republicano, el que mandaba de la Guardia Civil siempre al lado del poder legalmente constituido, aunque no te guste, aunque no te guste. Eso es la Guardia Civil. En Barcelona, tanto los comandantes de la Guardia Civil, Aranguren y Escobar, como los hombres, se mantuvieron fieles a la República y combatieron eficazmente a la rebelión. ¿Qué? ¿Cómo os estáis quedando? ¿Cómo se os queda el cuerpo después de las mentiras y las difamaciones que habéis hecho sobre el benemérito cuerpo de la Guardia Civil? No es que estaban del lado con los brazos cruzados, entraban en combate y luchaban al lado de la República, porque era el poder legalmente constituido. Obviamente era una guerra civil y más o menos la mitad del cuerpo pues decidió pasarse al bando que se había sublevado. Pero los jefes de la Guardia Civil, sus mandos, la cúpula de la Guardia Civil y más de la mitad de la Guardia Civil permaneció fiel al poder legalmente constituido, y en este caso era la República. Y eso que la Guardia Civil eran católicos, practicantes, cristianos. Y veían cómo violabais, como vuestros antepasados, violaban a curas, a sacerdotes, entraban en conventos, violaban a las monjas, incluso sois la gente de izquierdas, tenéis un problema, de verdad, tenéis que ir al psiquiatra, al psicólogo, porque os gusta mucho sacar a los muertos de sus tumbas. Los muertos, muertos están, se dejan tranquilos. Si rascáis un poquito, solo tenéis que mirar, aquí hay cientos de fotografías de la guerra civil, sobre todo en Barcelona, en Cataluña, también en Valencia, en todas partes, pero donde más en Cataluña. Quizás porque allí había más gente, más fotógrafos, donde se ven a milicianos, pues con fotos de cadáveres, de curas o de obispos, allí haciéndose, retratándose con el cadáver que han sacado de su tumba. No hubo monja ni fraile
ni cura que no fuese violado, torturado y después un tiro. En Madrid hay monjas que son jóvenes, que son guapas, todos las vemos. Eh, Muchas de estas señoras, de estas religiosas, pues directamente entraron a formar parte de los burdeles que tienen los soldados. ¿Os imagináis a una religiosa, a una monja, a una creyente que se ha casado con Dios, que ha decidido dedicar toda su vida a, y habitual, están en conventos de clausura, eh, que la obliguéis a que la violéis, vamos, que la tengáis ahí y la violéis cuando os dé la gana, por ser monja, monja de clausura, encima, eran vuestras preferidas. Es que la historia da unos tortazos que os deja atontados, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que hicieron, pues, los antepasados, por ejemplo, de el 99% de los diputados de izquierda que hay sentados en el Congreso de los Diputados. Pero como han comprado las televisiones, han comprado los medios de comunicación, obviamente esto no se habla. Pero hay un problema, que hay una cosa que se llama internet, que está, bueno, fotografías hay las que quieras. En Valencia también se mantuvo fiel, incluso algunos mandos del cuerpo repartieron armas entre los obreros. Estamos hablando de la Guardia Civil, ¿eh? Ojo. Valencia también era republicana. De hecho, Valencia, junto con Cádiz, Madrid y Toledo, son las únicas ciudades de España que han sido capitales de España en un momento determinado de su historia. Pues cuando Madrid estaba a punto de caer, pues pasaron la capital de España a Valencia, en la República, en la Guerra Civil. Eso muchos ni lo sabéis. Y mira, que sois de izquierdas, ¿eh? De derechas también hay un montón de gente que no lo sabe. En Pamplona se dio la circunstancia de que el comandante Rodríguez Medel fue leal al gobierno republicano, mientras que su guarnición estaba del lado de los rebeldes, y de hecho Rodríguez Medel fue asesinado por su subordinado. Los mandos fieles al poder legalmente constituido, en este caso la República. Pero los guardias civiles, aparte de guardias civiles, son personas. Y estábamos en una preguerra civil, donde se hacían un montón de barbaridades por los dos bandos, pero la parte republicana, sobre todo la CNT, la CGT y no recuerdo cómo era, la FAI, y todos estos, pues eran tremendamente extremados. Bueno, era lo que habéis visto para la gente más joven, lo que hacían los talibanes, que destruían, dinamitaban budas, que eran patrimonio de la humanidad, monumentos de un valor incalculable histórico, que aquello tenía miles de años. Pues bueno, lo mismo hacían estos, la FAI, la CGT, todos estos, los más radicales, quemar iglesias, tremenda hoguera a la puerta de la iglesia y dentro de la iglesia,
todas las imágenes, todas las tallas, eh, que si hoy existiera, tú pusieras uno a la venta, pues eso no tendría directamente valor. Valor. Yo voy a contar el caso de mi pueblo. Mi pueblo solo se salvó una imagen, una virgen así de pequeñita, que se tiró toda la Santa Guerra y mucho más debajo de un montón de qué, de mierda. ¿Os imagináis a un cristiano católico coger la imagen de la Virgen, coger una azada, hacer un hoyo, cagar encima de la Virgen y empezar a echar mierda encima de la Virgen, de las letrinas que había en las casas? Sí, en las casas antiguas, donde los retretes eran una madera con un agujero donde tú hacías tus necesidades. Y después el más pobre del pueblo le pagabas y iba a vaciarte la mierda. Mi padre se cansó de vaciar mierda de los ricos, porque era el más pobre del pueblo. Y mi hermano mayor también, con 9 años. En la zona republicana, la Guardia Civil dejó descansito. Descansito que es duro, es duro, es duro, es muy duro porque yo era un niño muy pequeñito, pero me acuerdo, me acuerdo perfectísimamente. Ellos en misa y mi padre sacándoles la mierda y mi hermano mayor con 9 añitos ayudando a mi padre a sacar la mierda y ellos en misa. Después criticaban a mi padre que no iba a misa. En el pueblo no había agua potable, solo estaba la fuente para lavarte. Pues si era invierno te jodías, tenías que ir a unas pozas o a una balsa, cogerte el jabón ese, lagarto, digo la marca y todo, jabón este que se ha hecho toda la vida en las casas. Y con el frío que hace aquí, a lo mejor a 3 o 4 o 5 grados bajo cero, pues a limpiarte. Tú y tu hijo pequeñito. Y tu hijo mayor, que tenía 9 años. Yo era recién nacido. Pero me acuerdo, porque cuando yo tenía 6 años o 7 años o 9 años, mi padre y mi hermano seguían haciendo eso en las familias ricas del pueblo. Lo hacían dos familias, o mi padre o otra familia. En la zona republicana, la Guardia Civil dejó de existir poco después del comienzo de la contienda, pues por el decreto del 30 de agosto de 1936 se dispuso el cambio de denominación por el de la Guardia Nacional Republicana GNR. Los de las derechas, pero sobre todo la izquierda, eh, que tanto critica a la Guardia Civil y tan mal habláis de la Guardia Civil, cuando paséis por delante de un Guardia Civil, por lo menos tendríais que darles las gracias, saludarlos. Buenos días, caballero. Buenos días, caballeros. ¿Qué? ¿Eh? ¡Paf! La historia, ¿eh? En la guerra, el papel de la Guardia Civil se limitó a combatir en columnas y en las grandes unidades que fueron apareciendo y a realizar en retaguardia una labor meramente policial, salvo excepciones
en el que el cuerpo tuvo acciones de campaña rememoradas como heroicas por los dos bandos. El asedio al Alcázar de Toledo, el sitio de Oviedo, el asalto del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén, defendido por el capitán Cortés, y la defensa del puesto de Tocina en Sevilla. Ya estábamos en la guerra civil. La guerra civil que mi padre luchó en la guerra civil. Las guerras peores de todas las guerras que existen, la guerra civil, donde a un lado de una trinchera estás tú y al otro puede estar tu hermano. No porque quieras ir a luchar, nadie quiere ir a luchar, sino porque pasa el camión con los militares y un voluntario más, donde hay un vecino, amigos, no, hay muchos que luchan por razones ideológicas, pero también una gran cantidad que luchan porque detrás tienen la pistola, detrás de tu nuca. Dispara o te disparo. Y dispara, que sé que tienes puntería. ¿Mm? Así son las guerras civiles. Aparte, esto es un comentario, creo que es la única o de los pocos capítulos que estoy haciendo comentarios. Aparte, como todo el mundo sabe, la Guerra Civil Española fue el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Aquí llegaron, sí, los comunistas, sí. Todos los comunistas del mundo vinieron aquí a luchar, y por supuesto, Rusia, que entonces era comunista, estaba ni más ni menos que Joseph Stalin, pues mandó lo mejor que tenía Rusia para probar sus armas. Pero lo mismo hizo Italia, que era fascista, y lo mismo hizo eh, Alemania. Encima, todos los asesinos del mundo vinieron a luchar aquí. Todos los asesinos del mundo, los pistoleros que llamo yo, vinieron a luchar aquí. Tanto de izquierda como de derecha. ¿Qué hacía un norteamericano aquí pegando tiros? Y te salen a veces, sacan documentales en la televisión y cosas de estas, donde te salen esta gente muy mayor, ahora ya no, ya se han muerto todos, pero que, claro, están grabados, salen y te cantan las canciones y recuerdan en Madrid y lo bien que estaban, jamón, la comida tan rica que comían. Los únicos que comían jamones erais vosotros, porque el resto, hay películas muy buenas españolas, porque de España